Hay palabras que salvan y silencios que matan, pero a veces es una frase la que derrumba el alma. Fue una tarde sofocante de martes, de esas en que el ventilador gira sin mover el aire y el tiempo parece enfermo también. En la habitación 512 de un hospital privado, un viejo millonario tomó la mano de una enfermera y le dijo algo que ella jamás olvidaría. Y no estoy hablando de algo bonito, no. Estoy hablando de una verdad cruda, de esas que te desgarran el pecho sin pedir permiso. Si eres de los que disfruta una historia con emoción, misterio y giros inesperados, ponte cómodo en la silla. Deja tu like, suscríbete al canal y ven conmigo, porque este caso parece de novela, pero pasó justo debajo de las narices de la ciudad. Porque yo te pregunto, ¿qué lleva a un hombre millonario, acostumbrado a joyas, autos y poder, a mirar a los ojos de una enfermera y llorar como un niño perdido? Y más aún, ¿qué tipo de secreto puede ocultar una profesional de la salud durante tantos años hasta que le sea arrancado con una sola frase? El mundo gira, hijo, y cuando gira con rencor, gira con fuerza. Y así fue como todo comenzó, con un contrato firmado, un hospital de lujo y una muchacha llamada Clara que solo quería pagar las cuentas y no encariñarse con ningún paciente. Pero claro, nadie entra en una habitación de hospital y sale siendo la misma persona. ¿Estás lista para escuchar esta historia? Porque cuando termine, vas a mirar distinto hasta a quien te toma la mano. Clara era de esas mujeres que parecen haber nacido con la espalda recta. Postura firme, cabello recogido a las prisas, mirada que evalúa antes de juzgar. Hija de costurera, criada con 3 hermanos en un rancho que ni la gotera aguantaba. Pero nunca fue de quejarse. Era de las que prefería hablar con el silencio y cuidar a los demás como quien reza. Estaba en su turno de noche cuando le avisaron que llegaría un nuevo paciente a la habitación 512. Ficha pesada. Anciano, con problemas cardíacos, multimillonario y arrogante. Nombre: Álvaro Monteiro Núñez. Dueño de constructoras, centros comerciales y un ego del tamaño del estado de Sao Paulo. Dijeron que ya había hecho despedir a 2 enfermeras esa misma semana. Impacientes, fue lo que él dijo. Pero todos sabían la verdad. Era de esos viejos que gritaban a la comida y mandaban callar al mundo. Clara respiró hondo y entró en la habitación. El ambiente era demasiado frío, aire acondicionado al máximo. La cama ajustada como si fuera un trono. En el sillón al lado, un maletín de cuero. En la pared, un cuadro torcido. En la cama, un hombre de ojos hundidos y boca torcida por el desdén. ¿Ya se fue la otra?, preguntó, sin siquiera mirarla. Clara no respondió con palabras. Fue hasta el monitor, ajustó el suero, verificó los latidos. Profesional, impecable, inquebrantable. «Si viniste a tratarme como muñeco de laboratorio, podés irte», escupió él. Ella lo miró de vuelta, seca. Si fuera a tratarlo como muñeco, le habría puesto un lazo. «Estoy aquí para evitar que muera antes de tiempo». El silencio que vino después cortaba. Pero fue la primera vez, en muchos meses, que Álvaro no despidió a nadie. Esa noche durmió por primera vez sin pedir calmantes. Y Clara
se quedó con una espina clavada, porque había algo en él que no encajaba. El expediente decía una cosa, pero su mirada decía otra. Y fue ahí, en ese primer cruce de palabras filosas, donde nació la chispa. Pero nadie imaginaba que esa muchacha de uniforme sencillo sería la única persona a la que él llamaría por su nombre cuando llegara la hora de partir. Porque en su mundo, de cifras y silencios, Clara fue el primer sí verdadero. Solo que ella escondía un no que venía desde la infancia. Y es ahí donde el misterio empieza a mostrar su rostro. Clara pensó que sería solo un otro turno difícil. Otro hombre rico, acostumbrado a ser obedecido, queriendo convertir la enfermería en un trono de vanidad. Pensó que en 2 días él también pediría que la cambiaran, o que moriría antes de aprender a decir gracias. Pero el viejo Álvaro sorprendió. Al tercer día pidió café, con azúcar, 2 cucharadas, y se lo pidió a ella. «Eres la única que no me tiene miedo», dijo en un susurro ronco. Clara sonrió de lado. «No es miedo, es que ya he visto cosas peores». «¿Peores que yo?» «Cuidé de hombres que golpeaban a sus esposas y luego pedían perdón con flores. Usted todavía está en saldo positivo». Él hizo un ruido que podía ser risa o dolor. Con Álvaro era difícil saberlo. Pero ahí, en ese primer cruce de palabras filosas, empezaba a brotar algo que Clara no quería admitir. Se estaba involucrando, y eso era peligroso. Intentó mantenerse firme, distante, técnica, profesional, pero él comenzó a llamarla por su nombre. «Clara, ¿puedes ajustar la almohada? Clara, ¿me traes esa carpeta negra? Clara, ¿tú crees en las segundas oportunidades?» Ella fingía no oír, pero cada frase suya pesaba. Pesaba como quien abre un cajón que uno preferiría mantener cerrado. Porque nadie sabía, pero Clara tenía un pasado escondido bajo la bata blanca. Tenía un nombre que evitaba pronunciar, una cicatriz que no se veía en el cuerpo, y una pregunta que arrastraba desde hacía años. ¿Por qué justo a mí? Y lo peor era que ese viejo cascarrabias estaba empezando a hurgar justo donde ella más quería olvidar. Pero resistía, negaba, se repetía a sí misma: «Es solo un paciente más. Se va, muere o mejora, y ya». Pero el corazón, ese travieso, ya había cruzado la línea que la mente fingía sostener. Y cuando vio lo que él escondía en la carpeta negra, supo que estaba entrando en una historia que no era suya. ¿O sí? La quinta noche, el hospital estaba más silencioso de lo normal. Hasta los pitidos del monitor parecían susurrar. Clara terminaba los últimos ajustes cuando vio la carpeta negra sobre la mesa, medio abierta como si quisiera ser vista. Resistió por unos segundos, pero la curiosidad, esa maldita con alma de niña terca, habló más fuerte. De un paso, 2. Miró al viejo Álvaro. Dormía, con el rostro arrugado por el cansancio y la boca entreabierta. Tiró de la carpeta con cuidado. Adentro, papeles desordenados, recortes viejos de periódico y una foto. Una fotografía descolorida. Una mujer joven, con un vestido sencillo y el cabello recogido en un moño apurado. Sostenía a una niña en brazos, de ojos grandes y rostro indefenso. El susto vino de adentro. La mujer de la foto era idéntica a la madre de Clara. Retrocedió como si hubiera visto un fantasma. Volteó a la foto. En el reverso escrito a mano: ¿y si fuera ella? El corazón se le disparó, la piel se le erizó hasta el último cabello. En ese instante, Álvaro abrió los ojos.
Sabía que ibas a mirar, dijo sin levantar la cabeza. Clara se congeló. La foto temblaba entre sus dedos. ¿Quién es ella?, preguntó, intentando mantener la voz firme. Alguien que fui demasiado cobarde para buscar. ¿Por qué está esta foto aquí? Porque tal vez ella tuvo una hija. Silencio de ambos lados. Clara devolvió la foto. Cerró la carpeta. Le dio la espalda, pero mientras salía de la habitación, sus ojos ya no eran los mismos. En su cabeza, la voz de su madre volvía a sonar. Hay hombres tan peligrosos que su nombre ni se mencionan. ¿Y si fuera él? ¿Y si ese viejo arrogante de ojos hundidos fuera más que un paciente? ¿Más que un patrón rico y moribundo? ¿Y si fuera el nombre escondido detrás del mayor trauma de su vida? Porque a veces lo que llamamos coincidencia es solo el destino mandando un mensaje. Y Clara estaba a punto de abrir una puerta que el pasado rogaba mantener cerrada. Al día siguiente, Clara entró al hospital como quien entra en una escena del crimen. La bata pesaba más de lo normal. La credencial colgaba del pecho como una pregunta sin respuesta. Intentó actuar como siempre. Rutina, procedimiento, distancia. Pero nada estaba en su lugar. Cada vez que miraba a Álvaro era como si oyera la voz de su madre resonar. Si algún día encuentras al hombre de la foto, no digas nada. No preguntes. Da la vuelta. Pero ahora ya no se podía fingir. Clara reunió valor y fue a buscar el historial completo. Necesitaba saber más. Nombres de familiares, antecedentes, cualquier pista. Pero la detuvieron en recepción. Expediente completo solo con autorización de la familia o de la jefatura, dijo la coordinadora con cara de pocos amigos. Pero soy la enfermera responsable, necesito esa información. Necesitas cuidar, no investigar. Clara insistió. Hay algo raro en esta internación. Su ficha está incompleta, faltan documentos y hay una foto ahí. Basta, Clara. ¿Ahora vas a cazar fantasmas en el hospital? En el comedor empezaron los rumores. Dicen que se está metiendo demasiado. Dicen que anda hurgando las cosas del paciente millonario. En cualquier momento le dan una advertencia. Al cambiar el turno, el médico de guardia la llamó aparte. Clara, si fuera tú, me alejaba un poco del cuarto 512. ¿Por qué? Porque el dueño del hospital es amigo de Álvaro y si él dice que lo faltaste al respeto, pierdes el trabajo. Clara respiró hondo. Se tragó el orgullo, pero el corazón, ese no tragó nada. Esa noche decidió confrontar al propio paciente. Entró en el cuarto sin decir nada. Lo miró con ojos de quien ya conoce la respuesta. Dime una cosa. ¿Conociste a una mujer llamada Lourdes? Lourdes, repitió él, cerrando los ojos como si masticara el recuerdo. La conocí. ¿Y ella tuvo una hija? Sí, la tuvo. El silencio explotó como una bomba. ¿Cómo lo sabes?, preguntó él, mirándola con una calma extraña. Porque esa hija creció escuchando a su madre llorar sola en la habitación. Álvaro se puso pálido. Pero antes de que cualquiera pudiera decir más, la alarma de emergencia sonó por el pasillo. Clara tuvo que salir corriendo. Pero ya era tarde. La verdad había sido lanzada. Y el hospital, ese lugar de blanco y silencio, ahora era escenario de una historia que nadie se atrevía a admitir. Porque el problema de escarbar en el pasado es que a veces uno desentierra lo que debería haber quedado muerto. Clara no volvió al cuarto 512 por 2 días. Dijo que era gripe, dijo que era cambio de turno, dijo que necesitaba descansar. Mentira. Era miedo. No de ese viejo al que había cuidado por semanas, sino de lo que él representaba, de lo que él podía significar.
Durante años, Clara se mantuvo firme. Aguantó la ausencia de un padre, la dureza de la vida, las miradas torcidas del vecindario. Cuidó a su madre enferma, estudió de noche, se hizo enfermera a la fuerza, sin padrinos, sin atajos, pero bastó una foto, un nombre y una frase para que todo se derrumbara. La segunda noche lejos del hospital, se quedó sentado en el suelo de la sala. Sin tele, sin luz, sin sonido. Solo el ruido del ventilador viejo girando sin propósito. En la mono, la copia de la foto que había tomado a escondidas con el celular. En la mente, el recuerdo del cuarto donde su madre lloraba en silencio. En la garganta, un grito antiguo que nunca se atrevió a soltar. ¿Por qué te fuiste, desgraciado? Lloró, pero no ese llanto bonito de telenovela. Fue un llanto feo. Fue rabia acumulada. Fue ese tipo de dolor que nace en la infancia y se guarda hasta en los huesos. En el hospital, su ausencia se notó. El monitor de Álvaro pitaba fuera de ritmo. La comida quedaba intacta y por primera vez desde que llegó, pidió: llamen a Clara. Pero ella no volvió. Al tercer día dejó una nota: no soy niñera de quien abandona a su familia. Cuide de usted como profesional, pero no me pida que finja que esto es solo un caso clínico. No soy su hija y nunca lo seré. Dobló el papel, lo mandó con un compañero y desapareció. Apagó el celular, cambió de turno. Hizo todo lo posible por borrar esa historia. Pero dentro de ella el caos ya estaba desatado. Porque lo que el viejo dijo, lo que sus ojos confesaron, era todo lo que ella siempre quiso oír y todo lo que más odiaba escuchar. Pero el destino es tramposo. No acepta cuando uno intenta huir de lo que fue tejido desde antes de nacer. Y justo cuando ella pensó que se había alejado para siempre, recibió una carta, manuscrita, con una sola frase: puedes odiarme, pero solo dormiré en paz si escuchas lo que tengo que decir. La carta llegó en una mañana nublada, de esas que pesan más en el pecho que en el cielo. Venía doblada dentro de un sobre marrón, con el nombre de ella escrito a mano: Clara M. dos Santos. Sin remitente, sin perfure, sin adornos. Pensó en tirarla. Aún así, la abrió. La letra era temblorosa pero firme. Puedes odiarme, pero solo dormiré en paz si escuchas lo que tengo que decir. Y junto a la carta, algo que Clara no esperaba: un recorte de periódico antiguo. Noticia de hace 27 años. Obrero muere en obra irregular de constructora Monteiro Núñez. Viuda afirma que la empresa jamás ofreció indemnización. La foto en blanco y negro mostraba a una mujer joven, desesperada, con un bebé en brazos. Clara reconoció ese rostro al instante. Era su madre. Y ese bebé era ella. Su corazón se detuvo por un momento, como si el tiempo contuviera la respiración. Él lo sabía, murmuró con los ojos llenos de lágrimas. Siempre lo supo. Ese mismo día volvió al hospital, no como enfermera. ¿Como hija? No, aún no. Volvió como alguien que merecía una respuesta. Subió hasta la habitación 512 con el recorte en el bolsillo y el pasado desgarrando el silencio del pasillo. Cuando entró, encontró a Álvaro distinto. Sin batas, sin poses. Solo un viejo demasiado delgado. Piel amarillenta, con tubos de oxígeno y una mirada gastada.
Él la vio y cerró los ojos como quien contiene el llanto. Pero Clara fue directa. Sé lo que pasó con mi madre. Yo también, respondió con voz quebrada. Solo que tardé 27 años en admitirlo. Ella arrojó el recorte sobre la cama. ¿Por qué ahora? Porque escuché decir que el tiempo lo cura todo. Mentira. El tiempo solo enseña a caminar con la herida abierta. Silencio. Hasta que él extendió la mano. Débil, temblorosa, con un llavero antiguo entre los dedos. Era un pequeño ángel dorado, de esos que se cuelgan en la cuna. Esto era de tu madre. ¿Cómo lo tienes? Porque lo dejó caer en mi coche el último día que la vi. Clara tomó el llavero con los dedos fríos. Algo se rompió dentro de ella. No en dolor, en reconocimiento, en nostalgia, en ese tipo de abrazo que aún no ha sucedido, pero ya habita el pecho. No dijo nada. Él tampoco. Pero por unos minutos se quedaron allí. Él acostado, ella sentada a su lado, y el silencio no gritó. Por primera vez el silencio abrazó. Dicen que solo se entiende ciertas cosas cuando el pasado vuelve con olor, sonido y nombre. Y allí, en esa habitación de hospital, el pasado estaba sentado entre los dos, tomado de la mano, pidiendo perdón. Al día siguiente, Clara no se puso la bata. Se vistió de valentía. Fue hasta la dirección del hospital donde pocos tenían voz. En la mano llevaba el recorte del periódico, la carta manuscrita y el angelito dorado. Se sentó frente al director general, un hombre de traje almidonado y sonrisa que parecía advertencia. Clara, ¿qué deseas? Quiero presentar una denuncia de un paciente, de un crimen, de abandono, de impunidad. Tendrás que ser más clara. Soy hija de un obrero que murió en una de las obras de la constructora Monteiro Núñez. Eso fue hace décadas. Y ese obrero trabajaba para el hombre que está internado en la habitación 512. El director se acomodó en la silla, incómodo. Miró a los lados. Guardó silencio. ¿Estás diciendo que este caso tiene relación con Álvaro Monteiro? Estoy diciendo que él conocía a mi madre. Estoy diciendo que escapó de su responsabilidad. Estoy diciendo que el dueño de la constructora es el mismo hombre que huyó de la escena y silenció testigos. El director negó la cabeza. Clara, este tipo de acusación puede costarte el empleo. Ya me costó el sueño. Ahora que le cueste a él. Esa misma semana, Clara presentó una demanda judicial. No por dinero, sino por memoria. Registró la historia, presentó pruebas, testimonios de vecinos antiguos, documentos de la época, testigos que aún recordaban aquel escándalo que fue silenciado con dinero. Y el nombre de Álvaro Monteiro Núñez volvió a circular. Pero esta vez no como empresario exitoso, sino como ex empleador negligente, como hombre que le dio la espalda a una mujer con un bebé en brazos.
Mientras tanto, Álvaro seguía internado, debilitado, viendo su nombre bajar de las columnas de economía y subir a las portadas de denuncias. ¿Quieres destruirme?, preguntó él con voz temblorosa cuando Clara volvió a la habitación. No. Entonces, ¿por qué haces esto? Porque no se trata de ti. Se trata de ella. De mi madre. De cada lágrima te derramó lavando ropa de ricos mientras tú fingías que no debías nada a nadie. Él cerró los ojos. Traté de compensarlo. ¿Con qué? Con una foto en una carpeta. Con un llavero. Con arrepentimiento. Clara se puso de pie. No gritó. No lloró. Usted no sabe lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es un sentimiento. Es una decisión. Y yo decidí no esconder más el dolor que usted me dio. Salió de la habitación sin mirar atrás. Pero al cerrar la puerta sintió que algo dentro ya no era igual. Tal vez era el viejo, tal vez era ella misma, porque confrontar la verdad no cambia el pasado, pero impide que siga hiriendo el futuro. Pasaron 3 meses. La acción judicial siguió su curso en la justicia, arrastrando titulares, comentarios y mucha especulación. Álvaro Monteiro Núñez se sometía a 2 cirugías, perdió parte de la movilidad y ahora usaba silla de ruedas. Pero fue dentro de esa limitación que algo curioso empezó a suceder. Dejó de mandar y empezó a escuchar. Ya no pedía calmantes para dormir ni gritaba en los pasillos. Pedía libros, pedía noticias, pedía a Clara. Ella, por su parte, no volvió como enfermera, volvió como voluntaria. Limpiaba cajones viejos, organizaba archivos, repartía periódicos a pacientes olvidados. Pero nunca, nunca más bajó la mirada ante nadie. Fue entonces cuando decidió hacer algo impensable. Fundó un proyecto. Nombre: Cuidado Hereditario. Una pequeña red de apoyo jurídico y psicológico para hijos de trabajadores muertos o heridos en obras ilegales. Al principio, nadie creyó, pero cuando un reportaje mostró su rostro junto al recorte antiguo del periódico, la repercusión fue nacional. Hija de obrero olvidado enfrenta a millonario y crea ONG para justicia desde la base. Clara se volvió símbolo, no de venganza, sino de coraje con propósito. Mientras tanto, Álvaro, ahora con 79 años, decidió hacer algo que nadie esperaba. Vendió parte del imperio, traspasó millones a la ONG recién creada y en silencio fue al evento de apertura. Llegó en silla, sin traje, sin escoltas, pidió quedarse en el fondo. Clara lo vio. No lo llamó al escenario, pero tampoco le pidió que se fuera. Al final del evento, él se acercó despacio. Me convertiste en una mejor versión de mí en el peor momento de mi vida. Ella solo respondió, yo no quería cambiarlo, solo quise cambiar lo que usted causó. Él sacó un sobre del bolsillo. Esto es para tu madre. Ella ya no está. Entonces, que sirva para otras como ella. Dentro una carta y un cheque, con un valor que alcanzaba para comprar departamento, auto y hasta silencio. Pero Clara no vendió el silencio. Tomó el papel, lo guardó, luego lo miró a los ojos. Usted no es el villano de mi historia, pero tampoco es el héroe. Es solo demasiado humano y demasiado tarde. Él bajó la cabeza. ¿Y tú? Yo soy lo que ella habría sido, si le hubieran dado una oportunidad. La semana siguiente, en el patio interior del hospital, donde antes solo pasaban ambulancias y prisa, fue inaugurado un banco de madera con una plaquita. Aquí se sienta quien no se rinde, incluso con todo en contra.
Y en el reverso de la plaquita, una inscripción pequeña, casi secreta, para Lourdes y para todas las mujeres que sostuvieron el mundo sin pedir nada a cambio. Clara la leyó, suspiró, sonrió, porque reconstruir no es borrar, es aceptar la cicatriz como parte de la historia. Y ese banco, esa ONG, ese silencio que ya no dolías, era todo lo que la vida le debía y que por fin estaba siendo pagado. Creo que ahora ya entienden por qué les gusta tanto mi abuela cuando deciden qué proyectos hacen. Se llamaba Cuidado Hereditario.